Celebro la oportunidad, maestro, de por segunda ocasión hacer una colaboración que tiene que ver con el Teatro de Gollado. Como festival quisimos cerrar este paseo lineal cultural, pues digamos como broche de oro con todo un, digamos, con todo un enunciamiento, por así decirlo, sobre la situación que nos priva y de la que todo mundo hemos sido objeto durante el año y cacho que lleva el tema de la pandemia. Estas instalaciones, de las cuales nos va a hablar un poquito, bueno, más bien nos vas a platicar de las instalaciones, maestro, están estrechamente relacionadas pues con este gran cierre que queremos dar al festival, con un mensaje como el que el maestro nos va a platicar, con las sillas de Abel Galván que están afuera, que en cierta forma pues resumen las 1000 butacas o concentran las 1000 butacas de este teatro, que por razones que ya todos conocemos, pues no ha estado abierto en su totalidad para las actividades que regularmente se llevan a cabo aquí. Quisiera yo pasar el micrófono al maestro para que nos platique sobre estas dos instalaciones que se harán presente, la primera aquí en la sala de cámara este fin de semana, y Flujo, la segunda instalación que se hará en la sala principal del Teatro de Gollado, con entradas que ustedes pueden ver y apartar su lugar en la página web del festival. Maestro, bienvenido nuevamente. Gracias. Gracias, Sergio, gracias a quienes nos acompañan. Gracias en principio al Teatro de Gollado y al Festival de Mayo. Evidentemente es un gran placer poder presentar obra en este sitio, en este contexto, en un festival tan importante que, bueno, ha logrado pasar por ya varias etapas muy duras y sigue, ¿no? Sigue fresco el festival, como si fueran sus primeras ediciones, reinventándose a lo que está sucediendo en este momento. Y bueno, para mí además un tremendo placer trabajar en Degollado por segunda ocasión. La primera fue hace casi 10 años con Festival de Mayo, una intervención a la sala principal, bueno, ¿no?, a varias partes del teatro, y que yo creo que abrió mucho espacio a lo que ahora ya se comenta con un poquito más de regularidad en la ciudad o en la zona, que es el arte sonoro. Creo que es importante abrir ese tipo de espacios que al final terminan influyendo de alguna forma a artistas más jóvenes, a los mismos medios que conozcan lo que se hace desde hace mucho tiempo y que a veces no tiene tanto eco. Y entonces, bueno, insisto en esto porque es importante aprovechar este tipo de espacios, ¿no?, vitales. Bueno, mi nombre es Israel Martínez, soy un artista principalmente sonoro, trabajo desde el sonido hacia distintos medios, es decir, a veces mis piezas cierran en un video, cierran en una fotografía, en los últimos años cierran en mucho texto, obras de texto, pero siempre la noción principal, la temática y el eje, digamos, investigativo es el sonido. Esto lo tengo haciendo casi 20 años. Y justamente voy a presentar dos obras que son muy, muy recientes. Una de ellas que estará este fin de semana se llama Cruce. Es una pieza que se va a escuchar aquí en la sala de cámara, una obra muy relacionada con la literatura. De hecho, es un texto mío que está tejido por ideas o textos de otra gente. Es algo que es común, pues, tanto en mi trabajo como en el de muchos artistas contemporáneos, el tomar las influencias, digamos, descaradamente. Esta pieza tiene ideas de Paul B. Preciado, de Arthur Evans, de Pascal Quignard, Naomi Klein, Luis Felipe Fabre y David Attenborough. Es un tejido de textos en la voz de dos invitados: José Robles, que es un artista muy joven de Michoacán, y Fabiola Torres Alzaga, una artista capitalina. Curiosamente ellos son artistas visuales, pero tienen una voz que me pareció muy pertinente para esta pieza. Y la temática básicamente es
¿Cómo podemos salir de esta dualidad con la que tomamos todo, ¿no? Que es algo que este filósofo Paul B. Preciado marca mucho en sus textos: el blanco y negro, el silencio, ruido, heterosexual, homosexual, y cómo entonces nos hemos atado a un pensamiento binario que estamos viendo en este momento, que es hasta cierto punto muy contraproducente. Entonces, yo lo tomo desde el sonido y vuelvo a esta dicotomía del ruido y el silencio, que son nociones que había puesto hace muchas décadas John Cage, y a mí me gusta incluso mencionar mucho más a Juan Rulfo, porque Juan Rulfo lo hacía a la par del gran John Cage. Pues el gran Juan Rulfo también tomaba más bien disolvía estas dicotomías, y son para mí un pretexto para partir hacia lo social, hacia lo comunitario, hacia pensamientos críticos de hoy en día, que también creo que deben ser disueltos desde perspectivas tan cerradas y tan binarias como eso, como 1, 2, cerrado, abierto, blanco, negro, ruido, silencio. Entonces, en esta obra, desde, digamos, una poética, totalmente desde una poética, se aborda esta temática, y es una pieza que nos va a servir de introducción para lo que va a suceder el siguiente fin de semana. Esta pieza de Cruce va a estar viernes, sábado y domingo aquí, igual que en la otra pieza. Hay que apartar, hay que reservar su participación, su asistencia a través de la página internet del festival, pues por cuestiones que obviamente, ¿no? Bueno, no tan obviamente, porque veo que la ciudad también, ciertos sectores de la ciudad están muy abiertos, ya se olvidó para mucha gente la pandemia, y de eso quisiera hablar ya al final, justamente cuando rematemos con lo de escuchar es voluntad. Pero bueno, solamente comentar eso, compartir eso, que hay que apartar su sitio, ¿no? Para poder hacer esto con las medidas de seguridad que se requieren. Y como les decía, finalmente la obra que cierra, pues sí, son los últimos días, las últimas actividades, ¿verdad?, del Festival de Mayo. Es la última. La última actividad es la obra Flujo. Es una pieza que hice en colaboración con una compositora y economista de la Ciudad de México. Ella es muy joven, se llama Elisa Schmelkes. Y bueno, está inspirada en la música religiosa, principalmente música sacra de Europa del Este. Queríamos hacer una especie de manifiesto, pero a la vez una letanía. Cuando la escuchen van a saber perfectamente de qué hablo. Queríamos subvertir el mensaje religioso que tiene este tipo de música habitualmente, para más bien hacer como dije la primera parte, este manifiesto. Esta pieza, junto con Elisa Schmelkes, es una pieza en la que básicamente nos inspiramos en creo que 3 influencias importantes. Vuelvo otra vez no necesariamente a la literatura, porque esto era más ensayo económico, pero sí quisiera citar las fuentes. Es a Thomas Piketty, economista francés, Anthony B. Atkinson, economista inglés que falleció hace poco, y David Eisenstein, no recuerdo si él es norteamericano, francamente. Bueno, estas tres fuentes han escrito de forma muy puntiaguda sobre el tema de redistribución, que es algo vital que debe suceder para que podamos, pues, replantear incluso nuestra existencia. David Eisenstein tiene un libro que se llama Sacred Economics, Economía Sagrada. Desafortunadamente no está traducido al español, pero está en muchísimos idiomas. Y es muy bonito este libro porque menciona cómo tenemos satanizado el dinero. O sea, tener dinero es como, el dinero es sucio, ¿no? Es lo que siempre decimos, el dinero es sucio. Pero él plantea que si no le damos un giro a esa idea, no podemos realmente pues reposicionar conceptos como la misma humanidad, o sea, al mismo humano y la función que tiene y lo que puede hacer. Entonces, ese dinero, en vez de que sea sucio, puede ser sagrado según él, y nos puede ayudar para realmente tener una mejor forma de vida y rescatar, sobre todo, pues algo que nos está dando muchos problemas y que nos va a acabar muy pronto, muy probablemente, si no hacemos un cambio radical, que es nuestro mismo planeta, ¿no? La madre tierra, la madre naturaleza. Entonces, esa fue la idea principal de esta pieza. Es una obra, al igual que la pieza que va a estar aquí, al igual que Cruz, es una pieza que en términos sonoros se basa en la espacialización.
Tú entras, vas a entrar aquí y a la sala principal y el sonido se mueve por todos lados. Es una noción que yo trabajo mucho desde hace mucho tiempo. Que el sonido te envuelve. Quizá para algunas personas sea más reconocible dentro del ámbito del cine, ¿no? Que el surround o bueno, eso existe muchísimo antes en la composición sonora, en lo que después se denominó arte sonoro. Es algo que yo trabajo muchísimo. Ambas obras lo van a tener. La diferencia es que aquí abajo la pieza va a estar enfocada únicamente en sonido, en audio, en 5.0 canales, y en la sala principal vamos a tener 5.5 canales, es decir, va a ser un poco más rica el espectro sonoro, y vamos a tener una proyección, porque la obra de Flujo es muy importante, la imagen. Esta versión es especial para el Festival de Mayo, es una versión monocanal. En un solo canal de video se condensa lo que eran 5 canales de video, porque aquí, bueno, por la dimensión del teatro, pues tenemos que enfocarlos a un solo punto y que sea un poco más amplio. Y son tomas muy, muy sencillas, al mismo tiempo muy bellas, de riachuelos en el estado de Oaxaca, en San Baltasar Guelavila y San Agustín Etla principalmente. Estuve haciendo unas tomas del flujo, de ahí viene el nombre de la pieza, del flujo del agua, justamente como una reivindicación el flujo que deben tener pues los recursos naturales, el respeto por los recursos naturales. Y hay una cosa como muy, muy detallada que ahí el público tiene que poner dura atención, y es que el agua siempre va a correr hacia arriba. O sea, las tomas están editadas de forma que el agua siempre va hacia arriba. No es gratuito esto, es una alusión a cómo justamente los recursos naturales y económicos generalmente van de los países del sur, como nosotros estamos considerados globalmente, hacia los países del norte, los países poderosos económicamente y políticamente. Básicamente estas son las 2 piezas. Desde ya está una intervención en la fachada del teatro que dice escuchar es voluntad. Es, digamos, una tercera pieza, que esa ya está. No me gustaría hacerla menos, porque no es menor una obra que se coloca en las fachadas, y es algo que también en mi trabajo ha estado muy, muy presente en los últimos años. Siempre que alguien me invita a hacer un proyecto como ahora Festival de Mayo o algún museo, trato de tirar la piedra, por así decirlo, y a ver si cae que tengamos una pieza en fachada. Por eso es que trabajo mucho con texto. Vuelvo a lo mismo, es texto, pero alude al sonido o parte desde el sonido, como en este caso escuchar es voluntad. ¿Por qué lo hago? Pues porque ahí hay muchísima gente, quizá mucha más que la que va a entrar a un museo o a un teatro, que va a ver la pieza, va a leer la pieza, y aunque no todos les haga sentido inicialmente, es algo que se les puede quedar en la mente, como quizá a muchas y muchos de nosotros se nos quedaron en la mente muchas ideas que vimos, escuchamos o leímos hace 20 o 30 o 40 años. Entonces, por eso para mí es importantísimo, así como esas 2 piezas que tienen un despliegue técnico importante, también esta pieza que tenemos en fachada, que es muy sencilla, simplemente, digamos, interviniendo de forma discreta la fachada. Es importante hacerla porque al final de cuentas yo me paro 5 minutos antes y 100, 200 personas ya la han visto, ¿no? Entonces es algo realmente potente que creo que yo lo quería proponer, y gracias a Sergio, a Festival de Mayo, se me permitió hacerlo. Y con eso ya cierro mi participación, regresando a lo que me pidió Sergio al principio. Hay un enunciado que es importante y que está ahí: escuchar es voluntad. Si no tenemos, o sea, a mí me gusta hacer la alusión a la escucha, porque si se fijan es uno de los sentidos más, no de poco uso, ¿verdad? Porque obviamente todo el tiempo estamos escuchando. De hecho, a diferencia de la vista, hasta dormidos nuestros oídos están operando. Pero prestamos mucho menos reflexión a lo que viene de la escucha. Y entonces ahí me gusta relacionarlo con lo que está sucediendo en nuestra situación actual. Si no se actúa ya, no tenemos opción en 10, 15, 20 años, no es por ser fatalistas, pero la pandemia nos lo ha mostrado, y con un virus que a lo mejor no es ni lo más potente que puede venir fácilmente en los siguientes años. Entonces, si no se actúa, si no se escucha, no podemos evolucionar o, bueno, ni siquiera subsistir. ¿Por qué es importante escuchar para mí? Porque es una de las cosas que con menor atención, con menor reflexión hacemos. Entonces, una persona que escucha es una persona casi en automático, que es reflexiva y que puede analizar y compartir las cosas en pos de una mejor sociedad, de un mejor mundo. Muchos temas
muchas ideas como esta pueden sonar un poco voladas, pueden sonar un poco pachamamas, o cualquier adjetivo que quizá para muchos sea ofensivo, pero creo que son vitales porque esa es la situación en la que realmente estamos hoy y tenemos que hacer las cosas más elementales para poder retomar un camino un poco más decente, un poco más humanitario. Entonces, este conjunto de obras, las dos instalaciones sonoras y audiovisuales, se relacionan también con esta fachada, con esta intervención en fachada, con este ánimo, decirle a la gente, tienes que esperar un poco, tienes que parar un poco y hay que aprender a escuchar, hay que tener la voluntad de escuchar, porque esa misma voluntad de escucha nos puede dar la voluntad para ser participativos en otras cosas. Yo creo que es importante porque incluso uno camina por cualquier calle de esta ciudad y ya puedes ver que la gente se ha liberado muy fácilmente de la tortura psicológica que teníamos con el coronavirus y no puede ser posible, todavía hay mucha gente muriendo. Entonces tenemos que rebasar esa situación de que solamente en las tragedias es cuando accionamos. ¿Por qué no accionamos todos los días? ¿Por qué no tenemos la voluntad para escuchar? Muchas gracias, maestro. Cuando platicábamos Israel y yo sobre que yo tenía el tema de cómo cerrar el festival y que desde el expiatorio y durante 1.8 kilómetros que tejimos como esta propuesta del Paseo Lineal Cultural, quisimos en cada punto dejar un mensaje de unidad, un mensaje de que hay que estar juntos. El caso de los perros, mejor amigo del hombre, una cosa totalmente familiar, alguien que está ahí cuando todo se pierde, cuando todo se va. Después el homenaje a una época con Francisco Barrera, entonces ahí revivimos una época que a todas luces se ve lejana en muchos de los aspectos, especialmente en los aspectos en donde la gente se comunicaba sin las redes sociales, ¿no? Después el Paseo Alcalde, en donde estamos de alguna manera pues proyectando más de 500 videos, más de 150 y tantos artistas de Jalisco, todos ellos plásticos, escultura, fotografía, 15 poetas de Jalisco, flanqueadas por 2 esculturas del maestro Jorge La Peña que han sido pues muy aplaudidas, que también tienen que ver con este respeto hacia la mujer, hacia la violencia en contra de la mujer, y que tienen que ver la otra escultura muy particularmente también con otro tema que tenemos muy descuidado y que va de la mano con la mujer, que ustedes la van a ver ahí, y que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Entonces tenemos la pantalla, tenemos esas 2 esculturas que tienen que ver mucho con lo que el maestro y yo de alguna forma visionamos como para darle un cierre de oro al festival. Tenemos posteriormente las sillas de Abel Galván que enuncian y anuncian, por así decirlo, por detrás escuchar es voluntad, y que yo agregaría un poco a lo que dice Israel. Para nosotros es muy importante darnos cuenta y tomar nota que quizás no habrá otra oportunidad tan contundente de estar todos viéndonos a la cara sobre un tema que nos obliga a todos. Me parece que es uno de los puntos de quiebre más importantes que ha habido en materia económica, en materia cultural, en materia social, y que me parece que escuchar va a ayudar muchísimo a tener la voluntad de reconocer, para empezar, este punto de quiebre, que finalmente el maestro va a exponer de manera, como él lo sabe, magistral, verdaderamente, en todo lo que van a ver en un teatro gollado que decidimos le hablar a ese público que no está presente hoy en sus multitudes. Como ustedes pueden ver, las 2 carteleras carteleras que se ponen en voluntad de escuchar, pero la cartelera del Teatro de Gollado, van ustedes a ver este fin de semana una serie de frases que de alguna manera se tejen en estas paredes de este histórico teatro, que van desde Bravo, desde Te extraño teatro, y esas van a ser las carteleras del teatro. O sea, realmente el teatro le va a hablar a esta gente, y particularmente ya para dar, para final y pasar a la sección de preguntas y respuestas, pues de alguna manera dejar contundentemente un cierre de que hay que poner atención
sobre todo lo que nos rodea, nos aqueja y lo más importante, ver con más cuidado y con más responsabilidad todo lo que de alguna manera la pandemia nos obligó a dejar de ver, pero que ahora con ojos más frescos pues podemos volver a reconocer y de por ende enseñarlos a cuidarlos más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Más bien yo quería decir algo muy rápido que olvidé. Les platiqué del contenido sonoro de la pieza de aquí y arriba nada más dije que era una colaboración con Elisa Schmelkes, pero olvidé comentarles que ya la ejecución de la partitura, de la pieza que se originó a partir de este laboratorio con Elisa, por así decirlo, lo ejecuta un coro de la Ciudad de México que ella dirige, que curiosamente se llama No Coro, el coro No Coro, que empezó como un proyecto de gente amateur, gente que no se dedica profesionalmente a la cuestión coral, pero que al paso de los años, ya tiene bastante tiempo, pues ya lo escucharán en la obra, pues ejecuta con una precisión, una belleza bastante clara, ¿no? Bastante disfrutable. Entonces, nada más extenderles también ese dato de esa paradoja sabrosa de que ejecuta el no coro, un coro que aparentemente no es profesional. Entonces, sería curioso que un coro no profesional entrara al Teatro Degollado, pero ya escucharán que pues una calidad que se ha formado a partir del ejercicio a lo largo de los años, pues de compartir un proyecto muy, muy bonito, el de Elisa, con estos cantantes. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, pues yo feliz de ver esto a punto de dar inicio. Creo que va a ser una gran cosa, no se lo pierdan. ¿Alguna pregunta que quisieran plantearnos? Sobre la dinámica, ¿cuántas personas en grupos van a poder estar en un recorrido libre o cómo va a ser la estancia de las personas? En lo que se refiere a la parte de aquí abajo, estamos contemplando 20 personas que van a entrar aproximadamente, Agustín, por favor, corrígeme, aproximadamente cada 30 minutos, los tiempos suficientes pues, para limpiar, sanitizar, y entonces va a ser un loop de grupos de 20 en lo que se refiere aquí abajo. En lo que se refiere a la parte de arriba, vamos a tener 2 entradas en la parte principal, del lado izquierdo, del lado derecho, en donde pretendemos meter 4 grupos de 20 gentes en un aforo de 450, que es lo que abarca la luneta, por así decirlo, cumpliendo por supuesto con la normatividad que nos marcan de tener una distancia de 2 metros entre persona y persona. O sea, hemos de alguna manera pulido bien la forma en la que vamos a operar todo esto. Y creo que será un buen ejercicio precisamente para hacer eco un poco lo que decía Israel al principio, que hay que ser conscientes que esto todavía no acaba, ¿no? A todos los que ya nos dio, pues sí debo de decirles que sí, no es una cosa de gracia, es una cosa seria, y que sí es importante de alguna forma pues pulir todos estos digamos mecanismos de ingreso, egreso. Obvio, ya en un futuro, no me atrevería a decir un futuro cercano, pero en un futuro mediano y largo, pues ya regresaremos ya con una sociedad más consciente. Eso tengo yo la esperanza, casi la seguridad que así será. Y creo que todos estos ejercicios, de alguna manera, de visitar nuestro teatro de otra forma, de correlacionarnos en otra, digamos, dinámica, creo que también va a ser, digamos, parte de la experiencia de venir este fin de semana. Es un loop de 80 personas cada media hora, durante, creo que son cada hora, durante 8 horas, ¿verdad, Agustín? Aproximadamente 8 horas. Entonces, estamos hablando que vamos a cumplir casi con el aforo de un concierto normal del Teatro Degollado en un loop durante todo el día. Entonces, bueno, pues es una fórmula que creo que finalmente pues va a llegar a más personas y que, bueno, pues vamos a ver el degollado de otra forma, ¿no? Creo que va a ser una cosa que no se la pierdan, realmente. Hasta yo mismo digo... Sí, no, pues es un experimento para todas y todos. Yo creo que esta forma, digamos, de un festival híbrido, de un festival que de alguna forma va a dar la oportunidad de hacerlo presencial, pero también de tener contacto con esas artes
que se hicieron precisamente para el mundo digital. Sí, o sea, y que bueno, ese es tema de otra discusión, ¿no? Pero Sí. estamos terminando con un arte sonoro, un arte digital, eso que está muy de moda ahorita en las redes y que es importante saber diferenciar entre lo que se hizo para las redes y lo que se pretende hacer para las redes y que no es para las redes. En fin, creo que el festival también manda un mensaje muy contundente en lo que a esto se refiere. Y todo el hilo conductor de lo que hicimos no solamente tiene que ver con un diálogo y una curaduría precisa y específica sobre lo que queremos decir como festival, sino además pues mandamos un mensaje de que de que sepamos que lo digital y lo presencial de hoy en adelante serán dos experiencias complementarias y dos experiencias que ni una ni la otra puede dejarse por un lado. Claro. ¿No? Entonces yo creo que estamos entrando a una etapa en donde vamos a necesitar de las dos conexiones para poder entender en muchos de los casos la parte artística y la parte de la conexión con la sociedad, ¿no? Yo quisiera agregar dos cosas rapidísimas. En la página web del festival, en automático, buscando las fechas, te da los horarios. Entonces es muy, digamos, muy amigable en ese sentido. Yo sí invito realmente a todas las personas que no han tenido la oportunidad de agendar quizá algo para teatro o para cualquier área artística, que se animen a hacerlo. Bueno, con eso lo ligo a mi segundo comentario. Hay que tomar esta posibilidad como algo, como una posibilidad, como un experimento, y en mi caso ha funcionado. A las 3, 4 cosas que yo he ido desde que se ha permitido entrar a algunos espacios, o sea, se ha disfrutado bastante los espacios museísticos, el teatro, bueno, con la distancia que debemos tener con las personas, foros, o sea, de repente ver una obra increíble con 18 personas, Hay obras y hay áreas artísticas que le viene bien esa sensibilidad, digamos, un poco íntima, perdón, no la sensibilidad, que es esa intimidad con el público. Esta es una de ellas, ¿no? Te da los horarios para seleccionar ambas obras, y eso también aprovechar ese pretexto para invitar a la gente que sin temor, con todas las ganas vengan. Va a ser una buena experiencia para todos. Es un experimento, pero creemos que va a ser una buena. Yo las poquitas cosas que he ido, las 3 exposiciones que me he aventado, 2 obras de teatro han sido increíbles, y bueno, además pues evidentemente muy catárticas tanto para el público como para los presentadores, ¿no? Las cosas que yo he visto de teatro terminamos llorando público y actores. A mí me cuesta ya mucho hablar ahorita también. De este periodo para mí ha sido bien difícil hablar de mi trabajo, lo poco que a veces me piden una conferencia por internet, y eso es dificilísimo para mí, porque les digo, ¿cómo hablar con tanta naturalidad o tranquilidad? Pues si todavía no rebasamos este momento. Entonces va a ser una buena experiencia. Ojalá que la gente se anime a hacer su reservación, bueno, su apartado, nada más señalar a qué horas vienen y que vengan. Va a ser bueno, y sí, como dice Sergio, ahí también nos va a dar la pista de muchas cosas que están por venir, ¿no? Tanto para instituciones, festivales, artistas, organizaciones. Yo preguntaba si pueden asistir niños. Una obra para el público aquí. 2, a ver si existe una relación con la pieza que podemos escuchar este fin de semana con la siguiente. Si hay una relación, no son piezas completamente diferentes. Y me gustaría conocer más acerca del proceso creativo tuyo, Israel. ¿Cómo surge la idea? Si son cosas que tú ya vienes trabajando, y cuando se te hace la invitación al Festival de Mayo, adaptas o acoplas esto que tú ya tenías a la intención que se quiere, o todo surge con las ideas del Festival de Mayo y es el momento de la ejecución, del proceso de producción, conseguir los contactos, las grabaciones, realizar el trabajo de campo. Sí. Contesto de la primera parte, sí, por supuesto, son obras para todo público, ¿no? Es más, me encantaría que vinieran niños. Creo que va a ser una experiencia muy, digamos, presencial, casi de videojuego, ¿no? Si lo ves así, ¿no? O sea, creo que va a ser, o sea, yo sí definitivamente recomiendo eso, y creo que la segunda parte la puede ya responder el maestro, pero sí. Sí, invitadísimos también los chiquillos.
Sí, las obras completamente se conectan. Las obras fueron producidas a principios de 2020, o sea, ya tienen un año. A ver, para poder ligar bien la respuesta, generalmente estoy trabajando como sin tener específicamente una exposición, aunque antes de pandemia, por fortuna, yo era un artista que tenía como 1 o 2 años ya de trabajo, que sabía que venía, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, sobre todo en los espacios museísticos, están agendadas las cosas ya 2025, 2026. Bueno, ahorita todo es un caos, pero están. Entonces tú más o menos ya sabes qué es lo que viene, y eso lo puedes relacionar a tu forma de producción, exacto. Pero también hay otros ejercicios que se van haciendo tal cual, como ejercicios, algunos temas que te interesan, algunas inquietudes o cosas que pueden ser a veces más investigativas, pueden ser más de estudio, que ya realmente estar produciendo una obra, ¿no? Pero están así como a la par. Entonces, estas son piezas que yo ya tenía algunos años, sobre todo como hacer piezas desde el sonido, para reflexionar sobre el tema de redistribución, por ejemplo. Ya era algo que yo tenía algunos años que quería hacerlo. Quería hacer una pieza coral, pero yo no escribo música. O sea, sí, además de artista sonoro, tengo una carrera como artista experimental, pero la partitura nunca fue mi aliada, o nunca fue. Entonces eso implica algo muy, muy interesante, que es colaborar con alguien que pueda desarrollarse en ese campo, ¿no? Esas cosas que para otras personas podrían verse como desventaja, al contrario, es algo muy rico. Y para artistas como yo ya son así lo más natural, no es nada de que te dé desprestigio o algo así, para nada. Es más, hasta te burlarías de alguien que te hiciera como carrilla de eso, ¿no? Entonces, las piezas finalmente se elaboran para una exposición, que este es el librillo de esa exposición, que estuvo en Ciudad de México. Se llamó Escuchar es Voluntad, en el Museo Exteresa Arte Actual. Es un museo que está en el centro, de hecho al lado del Palacio de Gobierno, es de la red del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y se estrenaron, digamos, en esa exposición. Pero unos meses después empezamos a platicar la posibilidad de que vinieran a Festival de Mayo. Entonces, no son las mismas versiones, obviamente se adaptan, o más bien se enriquecen, porque sí tienen variaciones, que yo no las veo como algo negativo, al contrario, es un reto presentarlas, y más en un espacio como este. Entonces son piezas que tienen un enriquecimiento incluso de cómo se presentaron en la Ciudad de México a cómo llegan ya aquí a Festival de Mayo, y se ligan completamente. La literatura es una parte muy importante en ellas, y estos temas de los que hablé, o sea, cierta reflexión económica y social principalmente sobre lo que necesitamos hacer inmediatamente para mejorar condiciones tanto humanas como con nuestra relación con la madre naturaleza, la madre tierra. Es además un proyecto que me van a creer, porque obviamente se atravesó la pandemia. La exposición en Exteresa no pudo terminar, iba a ser de febrero a abril del año pasado, y nos estaba yendo increíble en Ciudad de México, y a la 5ª semana se fue la exposición, y luego tuvo como una reapertura en septiembre, pero fue nada más de unas cuantas semanas. Y luego entonces la abrieron ya solamente para despedirla, 10 días. Entonces fue una gran experiencia, pero digamos como fracturada, por así decirlo, de alguna manera. Pero para mi fortuna, desde algunos meses que estaba parada la exposición allá, yo ya estaba pensando en cómo llevar esas piezas a Teatro Degollado. Entonces, para mí es muy importante, porque si bien ya habían sido estrenadas, son obras que se transforman de alguna manera a la versión aquí completamente. Entonces, digamos que pues eso es importante, porque también creo que yo soy parte de una línea de artistas, por así decirlo, que nuestras obras casi siempre están un poquito abiertas, o sea, nunca cierras el proyecto. O sea, sobre todo, por ejemplo, una pieza de sonido que generalmente escuchamos izquierda, derecha, o sea, estéreo, ¿no? En los audífonos, en la computadora, en nuestra sala. Y yo que abro las piezas a muchos canales, entonces eso te da la posibilidad de siempre tener una obra distinta, a pesar de que ya esté construida. Esta pieza que van a escuchar aquí abajo, Cruce,
pues es eso, es una pieza que se puede construir cuantas veces uno quiera por la modalidad de los canales. Y bueno, también sucederá eso en flujo. Entonces sí, son obras absolutamente conectadas, digamos que son el mismo núcleo de producción. Y en cuanto a cómo produzco, ya más o menos lo respondí. O sea, siempre hay como temas que estoy ahí. El que más me tiene en los últimos años abocado es la literatura, porque en la literatura se habla muchísimo del sonido. Yo a veces digo, Sergio, a lo mejor me condenarían algunos compositores, o pues sí, sobre todo compositores, pero que en la literatura encuentras cosas súper evocativas que a veces incluso no están en las mismas piezas ya cerradas musicalmente hablando. Pues muchísimas piezas cumbres de la literatura musical están basadas en la literatura, si no es que exacto, es una gran mayoría de las grandes óperas, obras sinfónicas, poemas exacto, sinfónicos, sonatas, en fin, todas tienen que ver con la literatura, sí, y fueron inspiradas, y el compositor, o con el amor o con la literatura. Yo te agradezco muchísimo, maestro. Quisiera, para finalizar esta intervención, y muchísimas gracias por acompañarnos, y decirles y para completar parte de la pregunta que nos hizo hace un momento, de la relación, el festival tiene una relación completa de principio a fin, que termina magistralmente con uno de los artistas más importantes sonoros que tiene nuestro país, y que felizmente pues es de aquí, de Guadalajara, que es Israel Martínez, y que nosotros como festival pondremos todo nuestro esfuerzo y toda la tecnología que regularmente nos gusta hacer, que es para que la obra del artista luzca de la mejor forma. Tengan ustedes la seguridad de que lo van a ir a ver en un espacio de estas dimensiones, por el espacio de la música que esto brinda, por la, digamos, por la contradicción de lo que es el lugar y para lo que fue hecho en 1860 y tantos, que se fundó el teatro. Digamos, es contradictorio que ahora pues el teatro nos hable y que tengamos toda esta experiencia sonora que viene de absolutamente 5 partes distintas del teatro, ¿no? Entonces yo creo que será una experiencia completa. Yo les agradezco muchísimo, Israel, muchas gracias. Que pasen ustedes muy buenas tardes, y pues aquí nos vemos este fin de semana y el que viene, y por supuesto en todo el paseo lineal cultural el resto del mes. Muchas gracias.